¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Only Drivers, solo pilotos, después del Gran Premio de Países Bajos. ¿Os ha pasado mucho tiempo? ¿Se ha hecho larga la espera en este parón veraniego después de 3 semanas sin Fórmula 1? Bueno, han pasado tantas cosas en esta carrera en Zandvoort que ya se nos ha olvidado el tiempo que ha estado este verano sin que tuviéramos ninguna actividad en Fórmula 1. Hemos tenido victoria de Oscar Piastri, más líder en el campeonato, 34 puntos de diferencia. Primer abandono por fallo de motor, fallo de fiabilidad de Lando Norris en la carrera. Fue un absoluto desastre para él, porque son esos 34 puntos de diferencia que tiene ahora en el Mundial. Segundo cero de la temporada. ¿Os acordáis de Canadá, que tuvo el accidente cuando trató de adelantar a su compañero de equipo? Pues es el segundo cero de la temporada, por fiabilidad, y parece que se le escapa entre los dedos el Mundial. Ahora lo analizaremos. Tendrá la próxima semana en Italia una opción de recuperar los puntos, pero es más de una carrera de diferencia, más de esos 25 puntos de diferencia los que se le escapa Oscar Piastri, que ya se le pone cara de campeón, que es la 9ª victoria de la temporada para Oscar Piastri y el primer Grand Chelem, dominio absoluto de Piastri. Podio de Max Verstappen y podio de Isaac Hadjar, se convierte en el piloto más joven francés en conseguir el primer podio, así que enhorabuena para él, para la joven promesa. Eso en el podio, pero han pasado todavía más cosas, como la polémica de la sanción de los 10 segundos a Carlos Sainz. ¿Alguien lo entiende? Os voy a decir los datos y ahora me diréis, no estaba en paralelo. Cuidado, vamos a ver imágenes para ver hasta dónde estaba en paralelo el piloto español respecto a Liam Lawson después de esa colisión que estropeó la carrera de los dos. Es decir, si quieres hacer una buena carrera, evita tener un accidente. Lawson podía tener razón, ahora lo vamos a ver. ¿Levantó Carlos justo cuando veía que no podía pasar? Lo analizamos en un instante. El caso es que 10 segundos de sanción para Carlos, súper enfadado, que pidió hablar con los stewards al final de la carrera, después de ese accidente. Accidente peor y trágico entre Antonelli y Leclerc, los dos Ferrari fuera de la carrera malísima. Para los dos Ferrari, que venía de un Hamilton de hacer un buen fin de semana, pero con errores, 2 trompos, libre 1, libre 2, y después el accidente en la carrera, y un Charles Leclerc que parecía que estaba aprovechando el ritmo de los Ferrari, y de repente en ese toque con Antonelli, pues echó por traste todo su trabajo y toda su carrera. Así llegan a Italia, que la próxima cita es en Monza. Así es como llega el equipo italiano. ¿Qué puede hacer Ferrari para recuperarse? Lo vamos a analizar. Y por supuesto, las remontadas. De repente, Stroll saliendo 19º, acaba en los puntos. Es alucinante. Por delante incluso de Fernando Alonso. Se la jugó, gamble, roll the dice, como dicen los británicos, y cambiaron gomas antes que nadie. Y consiguió Lance Stroll una remontada y acabar en 7ª posición después de salir 19º. Dobles puntos para Aston Martin, Alonso 8º. Y Oliver Mann, que sale desde el pit lane y de repente se mete en 6ª posición con el Haas. Así que enhorabuena por jugársela. Casi puntos de Colapinto en entredicho y acabó en 11ª posición. Todo el análisis Only Drivers. Arrancamos en Gran Premio de Países Bajos. Bueno, victoria de Oscar Piastri. La verdad es que lo hizo todo bien el piloto australiano durante el fin de semana, porque parecía que no era el piloto líder, el favorito para llevarse este Gran Premio, y de repente apareció en clasificación. Se lleva el Grand Chelem, esto significa que domina todo, sale desde la pole position, primera posición, zona exterior esencial en Zandvoort, líder todas las vueltas y consigue acabar en esa primera posición siendo inalcanzable durante durante toda la carrera del domingo. Parecía que iba a llegar la lluvia, no llegó. Estaba esperando McLaren a ver si tenía que hacer algo distinto con la estrategia. Ni siquiera tuvo que preocuparse por ello, porque Oscar Piastri le metió distancia, primero a Verstappen, que adelantó en la salida a Lando Norris, y después Lando Norris cuando le devolvió el adelantamiento. Parecía que le decía al ingeniero de Norris, venga, a por Oscar, que puedes ir a por él. Se quedó como mucho a 3 segundos de diferencia, así que Piastri tuvo totalmente gobernada la carrera. Pero a partir de ahí empezó el desastre por detrás. Norris intentó ir a la caza, exprimió demasiado el motor, trató de llegar y apurar demasiado el motor para acercarse a su compañero de equipo. Lo que decía McLaren
es que iba a cambiar de motor en Italia. Es un circuito en el que le pides máxima velocidad al monoplaza, en el que las rectas son muy largas y alcanzamos la máxima velocidad durante toda la temporada. Hemos llegado hasta los 370 km/h en Monza y ahí es donde iba a cambiar motor McLaren. Bueno, estrujó demasiado el motor, tal vez el Lando Norris, y por eso reventó y abandonó cuando iba en segunda posición. 34 puntos de diferencia en el Mundial. Es el segundo cero para Lando Norris esta temporada. ¿Os acordáis del accidente en Canadá tratando de adelantar a su compañero de equipo? Bueno, pues doble cero para Norris, que le dejan esos 34 puntos de diferencia. Uno por accidente al llevarse a Piastri por delante en Canadá y este cero, problema de fiabilidad al romper el motor de su Mercedes. No era culpa suya, pero hay una opción, ¿no? De que tal vez al tratar de forzar demasiado el coche, pues haya propiciado la rotura de su monoplaza. Fue líder en los libres 1, líder en los libres 2 y de repente Piastri apareció, le quita la pole en el último instante. El asesino silencioso de Piastri le quita esa primera posición y luego en carrera es absolutamente inalcanzable. Norris debe dar el 200% si quiere ser campeón del mundo. Se le está poniendo cara de campeón del mundo a Oscar Piastri. Creo que este doblete que tenemos ahora con la carrera de Italia puede dejar sentenciado de alguna manera el campeonato si vuelve Piastri a ganar. Se lo va a poner muy complicado. Y creo que de alguna manera en los duelos McLaren estaba ayudando poquito a Lando Norris, tratando de darle la mejor estrategia como ocurrió antes del parón en Hungría, tratando de apoyarle en las declaraciones, Lando diciendo que siempre se echaba la culpa, que sufría muchísimo. Pues creo que de alguna manera McLaren trata de ayudarle, aunque sea muy poco, ¿no? Que ya sabemos que hay libertad para pelear entre los dos compañeros de equipo, pero va a necesitar esta ayuda extra del equipo si quiere pelear el Mundial hasta el final. La pregunta es, ¿debe ayudar McLaren a Lando Norris? ¿Debe dejar que Oscar Piastri sentencie el Mundial lo más rápido posible? Creo que Norris ha demostrado capacidad competitiva, ha demostrado ser rápido en clasificación, pero Piastri tiene un puntito más en ritmo de carrera. Y si ya le quita la pole, como ocurrió en Zandvoort, Piastri va a ser el justo campeón del mundo. ¿Reconocéis en los libros de historia que podamos ver en el futuro Oscar Piastri, campeón del mundo? ¿Os suena bien? ¿Os suena raro? ¿Os suena que ha ganado más el coche que él? Creo que Piastri lo ha hecho como el resto de campeonatos, que se los he narrado en Fórmula 3 y en Fórmula 2. Ha sido rápido desde el inicio, sin llamar demasiado la atención se ha colocado en esa primera posición, tirar y siendo inalcanzable y con ritmo ha conseguido no solamente ganar esta carrera de Zandvoort, sino marcar o conseguir un nombre dentro de esta Fórmula 1. Ya le llaman el Mini Prost. ¿Estáis de acuerdo? Es el Mini Prost, es el asesino silencioso, el jugador calculador que lo hace todo bien y le mete un ritmazo al coche y es inalcanzable. Bueno, creo que cuando tiene que protestar porque no le gusta la estrategia como ocurrió en Hungría lo ha hecho. Cuando tiene que demostrar que tiene ritmo en clasificación en carrera lo hace, como en esta cita. Y creo que pasa a un segundo plano el fallo de fiabilidad de Norris. Es que le puede ocurrir a cualquiera. Puede tener un fallo de fiabilidad Piastri en las próximas citas y recortarle 25 puntos si es que Norris consigue vencer. Pero de alguna manera creo que a pesar de esta libertad para pelear dentro de McLaren, creo que el equipo británico debería empujar un poco más por Norris. Por esa falta de mentalidad ganadora y por ese fallo de fiabilidad. Así que ahora sí que estaría justificado el que McLaren ayudara un poco a Lando Norris. A ver qué ocurre, pero va a ser un tema polémico de aquí al final. Polémico la sanción a Carlos Sainz, pero también el accidente y el doble abandono de Ferrari. Vamos a ver. Otra vez el equipo italiano que hace un fin de semana desastroso. No por cómo se había planteado, pero sí el resultado final. Los dos pilotos fuera de la carrera. Error de Lewis Hamilton, que acaba contra las protecciones en la peraltada, y accidente de Charles Leclerc, que termina con su coche fuera.
hemos visto un montonazo de errores de Hamilton durante todo este fin de semana. El accidente de la peraltada durante los libres. El accidente en carrera. Ha habido un momento en el que pierde la trasera del coche, vuelve a colocarlo en la vuelta anterior antes de tener el accidente y después pierde el monoplaza. O sea, estaba al borde de perderlo, ¿no? Le están preguntando por radio cómo iban los neumáticos y acaba perdiendo el coche. Muchos errores de Lewis Hamilton, que está haciendo un fin de semana en cuanto a resultados decente. ¿Está nervioso Hamilton? Quería demostrar que podía ser el buen piloto que estaba siendo hasta llegar a Ferrari. Este inicio de campeonato le ha pasado factura. Hay quien dice que Hamilton ha vuelto de vacaciones con un mindset nuevo, que era un piloto totalmente distinto, que había borrado de su cabeza los errores del inicio de la temporada y que estaba preparado para dar su mejor versión en Ferrari. Bueno, pues abandono con accidente en esta primera cita y doble abandono con el accidente de Leclerc. El accidente de Leclerc viene causado primero, se queda en pista, pelea con Antonelli. Antonelli creo que es demasiado optimista al subirse por la peraltada y el toque que hace que Leclerc se vaya fuera. Doble abandono de Ferrari. Lo que digo es, no solamente tienes que conseguir no meterte en líos, sino que cuando viene algún rival y propicia que haya un toque, tienes que saber evitarlo. ¿Leclerc podía hacer algo más? No lo creo. Pero él había sido muy agresivo con Russell en el adelantamiento, casi por el exterior de la pista. Ahora comentamos esto porque hay polémica con la FIA. Y luego en la pelea con Antonelli, no hay centímetros entre ambos. Yo creo que él trató de buscar espacio, pero tal vez no debió abrirle la puerta en la parabólica. Hay que buscar de alguna manera que no te puedan meter el coche, porque al tener un mínimo hueco Antonelli, se mete, pierde un poquito el monoplaza y así es como se produce el contacto entre ambos. Parece extraño, pero lo que estoy diciendo es que en un circuito donde no hay hueco, lo que tienes que hacer es evitar que se produzca cualquier tipo de idea o posibilidad de que tu rival te meta el coche. Russell, respecto a Leclerc, en teoría no hay hueco para que Leclerc le meta el coche, pero esos centímetros que deja por el interior lo aprovecha Leclerc y le tira el coche por dentro y consigue adelantarle. Y claro, Russell dice, miradlo porque no ha debido hacer el adelantamiento por el interior de la pista, ha tenido que ir totalmente por el exterior. Y en el toque que tienen entre Antonelli y Leclerc, yo creo que Leclerc sí que podía cerrar todavía un poco más la puerta en esa peraltada. Así que hay que evitar los desastres, hay que evitar los toques y sobre todo con un Ferrari que está tan en el punto de mira. Llegan así a Italia. La próxima carrera es la cita de Monza. ¿Cómo van a reaccionar los tifosi con un Hamilton que todavía no ha demostrado sus mejores sensaciones con el monoplaza, su mejor rendimiento y que viene de tener este cero con varios errores durante todo el fin de semana? Si no visteis la carrera y veis los libres, veis cómo Hamilton va cometiendo error tras error cuando va exigiéndole al coche y a eso que venía con un nuevo mindset del parón veraniego, y Leclerc acaba con este accidente. Los dos Ferrari fuera, es que es una imagen dolorosísima. Y así llegan a Italia. ¿Qué vas a conseguir? Si consigues un buen resultado en Italia ya has justificado la temporada, esta teórica temporada de transición. Es muy duro y es un resultado terrible para el equipo italiano que vuelve a agrandar un poco más la crisis. O sea, está Ferrari permanentemente en crisis. Hasta que no llegue una victoria no van a terminar con esta crisis. Se meten más en líos de lo necesario. Yo en Ferrari... primero, llamaría a la calma. No se puede estar todos los años tratando de buscar un nuevo team principal, buscando problemas, declaraciones de Elkann, Vasser en el disparadero y renovando en el último instante. Crea nerviosismo dentro de la escudería. Y una vez que renuevas, parece que cada fin de semana tienes que justificar todo lo que estás haciendo. La estrategia, el comportamiento entre Hamilton y Leclerc. ¿Os dais cuenta de que ya no hablamos de que Hamilton se encuentra en pista con Leclerc, de órdenes de equipo? Porque es que los problemas son tan grandes, ha cambiado tanto el problema dentro de Ferrari que ya ni siquiera se ven en pista. Ya no estamos discutiendo por la estrategia ni los problemas Hamilton-Leclerc, por esa paz dentro de Ferrari, porque los accidentes entre ellos
con otros pilotos, sus malas clasificaciones, están generando que Ferrari no llegue ni a pelear. Creo que no era mal resultado el que habían conseguido en clasificación, pero es verdad que el coche nunca estuvo para pelear por la victoria. Ni siquiera por el podio, a no ser que hubiera varios abandonos. Muy bien Verstappen, con esa segunda posición, delante de su público, con ritmo, adelantando a Norris en la salida. Es un animal. Es una bestia, lo de Verstappen es increíble. Y cuando el coche no ha funcionado, porque había críticas, porque no había ido muy bien en lluvia, porque le habían levantado el coche en Silverstone, por ejemplo, él no ha podido hacer más con el coche. Pero cuando el coche está funcionando, perfecto. Ha conseguido el mejor resultado, segunda posición para Verstappen, que era lo máximo que podía conseguir este fin de semana, porque los McLaren estaban totalmente intratables. Así que la marea naranja ha celebrado esa segunda posición, y yo creo que nosotros también, porque estamos viendo al mejor piloto no con el mejor coche. Y hay quien lo decía este fin de semana, si tuviera un Alfa Tauri, igual estaba Max Verstappen peleando por el Mundial. ¿Os sorprende estas declaraciones? Pues es que ponle un coche más o menos decente y ahí estará Max Verstappen, porque el Alfa Tauri ha conseguido la tercera posición, primer podio de Hadjar. Es un piloto que debió ganar Fórmula 3. Acabó antes la última carrera de aquel campeonato en el que ganó Martins. Él tuvo un accidente en la clasificación en Monza y por eso perdió la Fórmula 3, pero debió ganarla. Buen papel en Fórmula 2 y es un piloto agresivo, rápido, y que me alegro mucho que haya conseguido este primer podio, que lo merece. El piloto francés más joven en conseguirlo. Creo que es un talentazo y es mérito de un programa que ha hecho la Federación Francesa, llevando a tantos pilotos jóvenes al automovilismo. Han funcionado muy bien, hombres como Esteban Ocon, como Pierre Gasly anteriormente, Grosjean, que ya no está en Fórmula 1 pero que salió, Víctor Martins, que no ha conseguido llegar a Fórmula 1 pero que ha estado envuelto, también un piloto de mucha calidad, Theo Pourchaire, que me sorprende que no esté en algún equipo potente con opciones de estar en Fórmula 1, pero son pilotos que han llegado gracias a un gran trabajo de la Federación Francesa, que hay que reconocérselo, y que Hadjar ha conseguido de momento el máximo rendimiento hasta ahora con esa tercera posición. Así que enhorabuena por los Alfa Tauri, que si os dais cuenta, cada vez que ocurre algo, cada vez que hay algo raro en carrera, ya sea lluvia, me acuerdo en Alemania con un podio de Kvyat, accidentes en Monza y acaban peleando en la que podía haber sido su primera victoria de Carlos Sainz con el McLaren, con Gasly, y consigue Gasly subirse al podio. En el primer podio de Carlos en Brasil está Gasly en el podio. Siempre que hay algo raro, Alfa Tauri está. O hay algo de Alfa Tauri que se cuela en esas posiciones. Y hay que reconocérselo, porque son un equipo agresivo, que saben lo que hacen y que saben aprovechar esas oportunidades que muchas veces se la juegan, que a veces lluvia y ponen el neumático extremo antes que nadie, por si acaso, pero que están ahí, y eso se lo reconocemos. Y Hadjar, yo creo que lo ha conseguido este fin de semana y es digno de reconocérselo, así que enhorabuena. Eso por parte de Hadjar, porque su compañero de equipo Lawson metió en un lío a Carlos Sainz que fue cuanto menos peligroso y casi que lamentable. ¿Por qué? Porque si dos pilotos no quieren tocarse, no se tocan. Hay una máxima en carreras que la puso de moda Fernando Alonso, que en un adelantamiento siempre tienes que dejar espacio. Always have to leave space. Fue una frase la que Fernando se la dijo a Nico Rosberg en un adelantamiento que le estrujó. Bueno, pues fue exactamente lo que hizo Liam Lawson. Venía Carlos muy rápido por el exterior, tratando de adelantar a su rival. Le mete el coche hasta estar en paralelo, pero no con las ruedas delanteras. ¿Vale? Ok, el coche está en paralelo, pero la norma dice que hay que llegar hasta el tren delantero. Claro, agarrándose a eso, Lawson dice, abro volante, me voy echando hacia el exterior, no tiene espacio donde ir Carlos Sainz y acabamos con el contacto. ¿Merece la pena tener un accidente por mantener una posición que tenías perdida de inicio, pero que según vas abriendo volante, Carlos tiene que recular, echarse para atrás para no tener un accidente, pero que acabas teniéndolo? Los dos pilotos perdieron sus posiciones, los dos pilotos tuvieron que ir al pit lane y creo que Lawson se extralimitó.
Cuando hemos visto acciones así, que un piloto estruja a su rival, como Verstappen con Norris en Austria o en Estados Unidos, abriendo volante, los dos pilotos tienen escapatoria y se van. Pero Carlos ya se estaba retirando porque no había podido consumar el adelantamiento. Tenía espacio de sobra Lawson para tirar. Entonces, ¿por qué Lawson es tan agresivo en la salida? ¿Cree que va a tapar hueco mejor? No, al final los dos pilotos fuera. Entonces, ¿por qué sancionas a Carlos si está ya tratando de levantar y tratando de evitar el accidente? Es Lawson el que se le echa encima de él. Los pilotos votaron, decir, oye, ¿qué puede ocurrir cuando un piloto te adelanta por el exterior? Pues o están con el tren delantero o tú puedes abrir volante. Ok, Lawson puede abrir volante, pero lo que no puede hacer es empotrarse contra su rival con la rueda trasera, como fue lo que hizo. Creo que es una acción muy polémica. Creo que Carlos trató de que no hubiera contacto, tratando de mantener la pelea, y Lawson se extralimitó abriendo volante. Total, hay que evitar el contacto, el noble arte de no meterte en problemas y tratar de mantenerte en carrera. Posiblemente los dos pilotos pudieran haber puntuado. Carlos fue con todo, fue limpio, fue por el exterior y fue a adelantar. Lawson abrió demasiado volante y por eso llegó el contacto. Hemos visto accidentes durante este fin de semana en un gran premio que es un circuito a la vieja usanza, un circuito que a veces han pasado pocas cosas, pero con todos estos accidentes, pues mirad lo animado y los cambios de posición que ha habido en la parrilla. Los accidentes en Ferrari, el accidente entre Carlos y Lawson y el fallo de motor de Norris. Demasiadas cosas han pasado que a veces no dejaban hueco a la parte deportiva de decir, oye, me la voy a jugar con la estrategia. ¡Boom! Se la jugó Aston Martin. Por cierto, accidentes feos de Stroll durante el fin de semana, con dos ruedas fuera incluso del trazado, equivocándose, buscando el mayor hueco posible. ¿Veis cómo se abrían los coches y ponían la rueda en la parte blanca, en la línea, ya a punto de tocar el césped, aprovechando por completo la pista? Eso lo hacen los pilotos, los mejores. Y él, tratando de buscar esa línea, puso las dos ruedas en el césped. Perdió el coche por completo, varios accidentes previos al inicio de la carrera, sale en 19ª posición y el equipo se la juega con una estrategia en la que sorprenden a todos y consigue colocar a Stroll en 7ª posición, pero con él y con Fernando. Fernando 8º, Stroll 7º y dobles puntos para Aston Martin. Bueno, creo que no fue el mejor fin de semana en cuanto a velocidad para Aston Martin. Lo reconoció Fernando Alonso, que dijeron, hoy hemos tenido que levantar un poquito el coche porque ya no podíamos ir más rápidos y por seguridad en la Q3 hemos dejado de pelear para asegurarnos estar en la mejor posición posible hasta donde llegábamos. Ok, pues esa falta de rendimiento después la subsanaron con una buena estrategia en la carrera. Buena estrategia la que tuvo también Berman, saliendo desde el pit lane, acabando en la 6ª posición. Bueno, es una absoluta barbaridad lo que hizo Berman, que yo creo que también merece reconocérselo. Que Haas aproveche la situación, que arriesgue, que consiga llegar lo más arriba posible y quedar justo por detrás de Albon con el Williams, que igual, que tuvo problemas al principio, pero que llegó hasta ese 5º lugar después de esos tantos accidentes. Bueno, es que Carlos hubiera estado ahí. Carlos hubiera estado a las puertas del podio, de no haber tenido ese accidente con Lawson. Es que es una pena terrible para el piloto español. Y Colapinto, justo detrás, con todas estas sanciones y cambios, acabó en 11ª posición al borde de los puntos. Otra vez, señalado, Colapinto va a conseguir un buen rendimiento, le puede la presión, pues 11ª posición a la vuelta de las vacaciones, que no está nada mal. Y respecto a la FIA, para mí hay una polémica grande, ¿no? Cuando tienen el intento de adelantamiento, Charles Leclerc sobre Russell, la FIA dice que decidirá sobre esto al final de la carrera. Mirad, no hay un deporte en el que haya una acción que se deje para después de terminar el acontecimiento, el deporte, el partido, lo que queráis. Hay que decidir en carrera. Yo he estado en dirección de carrera y el director de carrera ve todo lo que está ocurriendo. Lo que se le escapa lo ven sus asesores, sus colaboradores dentro del circuito. Lo que se le escapa a ellos lo ven en remoto, en Ginebra, siguiendo la carrera. Entre todos ellos tienen que decidir qué es lo que ocurre. Hay decisiones que la toma dirección de carrera directamente, hay decisiones que los asesores pueden tener opinión, opinan y se llega a un consenso rápidamente, y luego la parte deportiva la deciden directamente los stewards. Entre todos tienen que decidir. Y es casi mejor
y si llega alguna nota extra, decir, tenemos más información después de la carrera, vamos a ver qué ha ocurrido, que no tomar ninguna decisión, porque puede cambiar el ritmo de la carrera o el devenir de la carrera. Si sancionas a Leclerc, si tiene que cumplir una sanción, igual no se hubiera encontrado Antonelli en pista. Russell dijo que tenía el coche dañado por el adelantamiento tan por el interior de Leclerc, que fue el mejor movimiento de todo el fin de semana. Hay que decidir lo más rápido posible y en las carreras hay que tomar las decisiones rápidamente. Bueno, carrera movida. Han pasado cosas en Zandvoort, ¿no? Le pongo una nota muy alta, le pongo un 8,5 a la carrera por todo lo que ocurrió, no por la estrategia, no por el ritmo de carrera en sí, no por el circuito, por todo lo que ocurrió, por esas ganas que teníamos de carrera, por esos nervios que acabaron en los accidentes con los Mercedes, la lucha de Leclerc con Russell, con el Hamilton fuera de la pista, y con cosas impredecibles, ¿no? Que yo creo que la Fórmula 1 también tiene que ser eso, ¿no? No saber exactamente qué va a pasar, que ya sabíamos que McLaren era el favorito, no sabíamos que iba a romper el motor en Norris, pero sí que debían ser los favoritos para ganar. Así que gracias a que pasó todo esto alrededor de la carrera, tuvimos un fin de semana súper emocionante. Suscríbete al canal, déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido el fin de semana, la carrera? El accidente de Carlos con Lawson. Culpa 100% de Carlos, abre demasiado Lawson el volante. ¿Qué te pareció el fin de semana de Hamilton? ¿Fue desastroso? ¿Fue solamente un error al final y acabó con ese accidente? El accidente entre Antonelli y Leclerc fue falta de saber leer la situación de Antonelli, que se tiró y perdió un poco el coche en la peraltada. Leclerc debió hacer algo más para evitar el toque. Déjalo en los comentarios porque se viene rápidamente la próxima cita, que será la de Italia, el templo de la velocidad. Gracias por estar ahí, suscribiros a Only Drivers y dejadlo en los comentarios. Nos vemos el próximo fin de semana con el Gran Premio en Monza, en Italia, el templo de la velocidad. Chao, chao.